Continuamos, hermanos, con esta serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de Dios, donde el Señor descorre el velo y nos permite mirar al futuro, donde nos sentimos conmovidos al ver los terribles juicios que vendrán sobre este mundo rebelde. Se alimenta nuestra esperanza por medio de la fe en que el Señor regresa y al final vemos su victoria. Nuestra fe se alimenta al saber que estamos en el lado correcto de la historia, digamos. Estamos con el ganador. El Señor triunfará. A lo largo de la historia hemos sido testigos de muchas guerras y en consecuencia de estas guerras muchos muertos, dolor, sufrimiento. A lo largo de la historia hemos estado envueltos en una gran guerra espiritual que solo los cristianos conocemos y que pocos viven a la luz de esa realidad, reconociendo como el apóstol Pablo en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Esa es nuestra lucha. Pero al final veremos una guerra que podríamos llamar la guerra de los siglos. Una guerra que será física y además sus implicaciones serán espirituales. En esta mañana vamos a considerar su primera parte, el preludio. El preludio donde antes de describirnos esa guerra, Juan presenta varios personajes envueltos en ella, en la historia. Recuerden que estamos mirando los acontecimientos que se están produciendo en la tierra durante los 7 años de tribulación. Oremos. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos el poder de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Hablamos, Señor, en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el toque de la séptima trompeta anunciará la gran victoria del Señor Jesucristo sobre el usurpador, Satanás. Vimos que habrá gozo en el cielo, porque el Señor ha derrotado al diablo y establecerá su reino eterno, que comenzará con un reinado de 1000 años que nosotros encontramos en la Biblia en Apocalipsis 20, llamado el milenio, donde Cristo será rey sobre toda la tierra. Ese milenio se transformará después en el reino eterno del Señor Jesucristo. El resultado de esa guerra entre Satanás y el diablo está muy claro. El triunfo final es de Cristo. Ahora quiero explicar algunos detalles sobre el libro de Apocalipsis para que les sea más fácil comprenderlo a estas alturas donde nos encontramos en el capítulo 12. El capítulo 11 dijimos que registraba el toque de la séptima trompeta. Y aunque registra el toque de la séptima trompeta, los efectos de esa trompeta no se describen hasta el capítulo 15, hasta el 18. La séptima trompeta vendrá a sonar o será tocada casi al final de la tribulación. Los capítulos del 6 hasta el 11 de Apocalipsis nos ofrecen una descripción de los acontecimientos de la tribulación hasta el toque de la séptima trompeta. Ya eso lo hemos estado viendo hasta aquí. Los capítulos del 12 al 14 hacen una recapitulación de ese mismo periodo. Los describen los acontecimientos desde la posición ventajosa del diablo. Además, la última sección lleva al lector de vuelta a la rebelión original de Satanás. Ya vimos en el capítulo 12, versos 3 y 4, o veremos en el capítulo 12, versos 3 y 4. La narración cronológica de los acontecimientos de la tribulación se va a reanudar entonces en el capítulo 15. La tribulación, con sus efectos, mostrará tanto los juicios sin precedente de la ira escatológica de Dios
como la furia desesperada del mismo diablo para tratar de frustrar los planes divinos. Durante ese periodo ocurrirán hechos aterradores, provocados tanto por los juicios de Dios como por la furia del mismo Satanás. Y antes de describir esa guerra, como ya dijimos, Juan presenta a los personajes que participan. Habla de una mujer, habla del dragón y habla de un hijo varón. Vamos a ver que la mujer es Israel, el dragón es el diablo y el hijo varón es Jesucristo. Vamos a observar estos tres puntos detenidamente. Primero vamos a ver a la mujer. Capítulo 12, verso 1 y verso 2. Apareció en el cielo una gran señal. Preste la atención a esas dos palabras. Gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Lo primero que Juan vio fue una gran señal. La palabra señal nos está describiendo algo que es simbólico, es un símbolo. Y como símbolo está señalando una realidad. En otras palabras, la descripción muestra que la mujer que Juan vio no era realmente una mujer. Fíjense que comienza con señal. Además, en el verso 17 se hace una alusión que dice: el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, esta alusión nos está mostrando más evidencia de que esta mujer no es una mujer real, es un símbolo. Ahora quiero que observen algo. Esta mujer es la segunda de 4 mujeres, porque en la Biblia las mujeres se utilizan muchas veces como símbolo. 4 mujeres que son simbólicas y específicamente en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la primera, aunque es una mujer real, tenía el nombre simbólico de Jezabel. En el capítulo 2, verso 20. Ella era una falsa maestra que simbolizaba el paganismo. Otra mujer simbólica que aparece en el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión se describe como una prostituta, una ramera, aparece en el capítulo 19, versos 7 y 8. La gran ramera está representando a una iglesia apóstata. Pero tenemos aún una cuarta mujer, descrita en el capítulo 19, versos 7 y 8, como la esposa del Cordero. Y sabemos qué significa: la verdadera iglesia. Aquí nos encontramos con otra mujer. La mujer en esta visión, como el contexto pone bien claro, dice el verso 5: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta mujer representa a la nación de Israel. No es la primera vez que en la Biblia se emplea a una mujer para referirse a Israel. Por ejemplo, en Jeremías se habla de esto. Capítulo 3, en los versos 1 y 20, se habla de la esposa adúltera. En Oseas capítulo 2, verso 2, se habla de la mujer adúltera, fornicaria. Israel, que ha sido fiel y que al final será restaurada por el Señor, restaurada para sí. Por ejemplo, en el capítulo 50 de Isaías, verso 1 dice: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre?
con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. En la Biblia, repito, muchas veces la figura de la mujer se emplea para referirse a Israel. Es la adúltera, es la madre infiel, a quien Dios va a restaurar para sí. Aquí aparece nuevamente una mujer. Esta mujer es Israel. El diablo, a lo largo de la historia, ha estado persiguiendo al pueblo judío. Vaya, quien niegue esto es porque no vive en este mundo. Es alguien totalmente desinformado. El diablo ha hecho su blanco predilecto a los judíos porque sabe que destruir a Israel haría imposible que Dios pudiera cumplir sus promesas al pueblo judío. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted estará de acuerdo conmigo en que hay muchísimas promesas en las que aparece Israel y que hablan de la restauración de Israel a su tierra, donde podrá vivir en paz. Vaya, hay que ser demasiado irreverente, digamos yo, para tratar de torcer el significado que tiene la verdad de Dios, porque nadie puede decir hasta ahora que eso se ha cumplido. Israel tiene una historia de persecución. Bueno, sabemos que se convirtió en nación, pero no ha podido lograr vivir en paz en su territorio. ¿Cuándo ocurrirá esto? En el milenio. Ahora, Dios ha estado disciplinando a Israel, y podemos decirlo porque es la realidad, ha estado usando al mismo Satanás para esto. No es ninguna sorpresa que en los tiempos del fin el maligno va a intensificar su persecución con Israel o contra Israel cuando esté cerca el establecimiento del reino milenario. Por eso será un blanco. Hermanos, Israel ha sido blanco de ataques por naciones, imperios, tipos de anticristo a lo largo de la historia. El más reciente, podríamos decir, fue la persecución de Hitler, donde masacró a 6 millones de judíos. Un holocausto que aún hay algunos que se han atrevido a decir que es falso. Juan vio que la mujer, dice, estaba vestida de sol y tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Saben? Algunos han identificado a esta mujer con la Virgen María. Pero vamos a observar por qué creemos que es Israel. Estas palabras simplemente nos recuerdan un sueño. Y fue un sueño que tuvo José. Si usted quiere, acompáñeme a Génesis capítulo 37, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma acomodando lo espiritual con lo espiritual. Génesis 37, 9 al 11. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, José, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El sueño de José, el sol representaba ¿a quién? A Jacob. La luna representaba a Raquel. Las 11 estrellas a los hermanos de José. Por eso aludir al sueño de José es apropiado, ya que su vida es una semejanza de la historia misma de Israel. Ambos soportaron indignidad. Ambos soportaron la indignidad del cautiverio dentro de las naciones gentiles. Pero ambos, al final,
fueron librados y exaltados a un lugar de eminencia en su reino. José ya se cumplió e Israel lo será. Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora, que la mujer estuviera vestida de sol, esto nos recuerda la gloria, la brillantez y la dignidad de la redimida Israel, debido a su condición exaltada como nación escogida de Dios. También la vincula con Jacob. En el sol, o sea, el sol en el sueño de José es Jacob. Jacob es un heredero del pacto abrámico. Ahora, la alusión a la luna debajo de sus pies puede incluir el concepto de la relación de pacto de Dios con Israel, ya que la luna era parte del ciclo de los tiempos reglamentarios de Israel para su adoración. La corona es la palabra griega estépanos y es una corona asociada con el triunfo. Habrá triunfo en medio del sufrimiento, en medio de las batallas. Las dos estrellas, siendo José la 12ª, esas 2 estrellas en la cabeza de la mujer se refieren a las 12 tribus de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con María? Después de describir la forma en que estaba vestida la mujer, Juan observó que estaba encinta. Bueno, ese es uno de los argumentos que ellos emplean para decir que es María. Pero no se trata del argumento que empleen, sino la intención. Una intención blasfema. Un propósito herético. Porque querer poner a María en esa posición que Dios no le dio, casi igual que el mismo Dios. Y de hecho algunos, en su enferma idolatría y su ciego fanatismo, llegan a poner a María en el mismo lugar de Jesucristo. Bueno, María es una mujer privilegiada, sí. Fue elegida por Dios para ser la madre terrenal del Señor Jesucristo. Fue una muchacha joven que se sometió a la voluntad de Dios a pesar del precio que tuvo que pagar. Las burlas, los comentarios hirientes. Pero ella dice: soy una sierva del Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. A veces algunos por ahí me preguntan: ¿usted cree en María? Sí, creo en María. Está en la Biblia. Ahora, si tú al preguntar si creo en María, lo que quieres decir es si yo adoro a María, no. Sí creo que existió y que tiene un papel en la Biblia, una mujer privilegiada, pero era una mujer. En ninguna parte de la Biblia el Señor le puso en una posición como hoy algunos le han puesto. La Biblia dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Después de describir la forma en que estaba vestida la mujer, Juan observó su condición: estaba encinta. Esta también es una metáfora que describe a Israel en varios pasajes. Y estando encinta, la mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Al igual que una mujer, cuando está de parto, siente dolor, así la nación de Israel tenía dolor, esperando por la llegada del Mesías. La causa de parte del dolor es la persecución por Satanás, que intenta destruir a la madre. A lo largo de la historia, tanto en la Biblia como en la historia secular, el mismo diablo ha estado tratando de desaparecer a Israel. Al principio, su intención era impedir que naciera el Mesías. Luego se atrevió a tentar al mismo Mesías para apartarlo de la cruz. No pudo evitar que resucitara de los muertos, y aún así sigue intentando impedir su regreso. Y por eso hace de Israel un blanco de ataque. A veces la gente se pregunta: ¿pero será posible
Sí, es posible. El diablo cree que él puede. Es un rebelde. Si lo creyó la primera vez y dijo, yo merezco estar en donde está él. Mi trono debe estar allí. Una criatura creada llegó a pensar que podía ser como el Creador y todavía sigue creyendo que podrá impedirlo. Desde la primera promesa a la que él tuvo acceso, la conocía, la escuchó quizás, Génesis 3:15, desde el comienzo mismo, Satanás ha estado tratando de destruir a Israel, atacando a Israel. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hoy en día sigue intentando hacerlo, pero sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Él es fiel. Y Dios no solo quiere, sino que puede. Ahora, luego de describir los dolores de parto de la mujer, Juan presenta la causa del sufrimiento. Verso 3 y verso 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón. Piensen otra vez, otra señal. Estamos enfrentando el análisis de otro símbolo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Una segunda señal, y con ella un nuevo personaje que se levanta en el escenario. Otra señal que aparece en el cielo. El verso 9 identifica con claridad quién es. El gran dragón escarlata es Satanás. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora, no es Satanás un verdadero dragón, como tampoco Israel es una verdadera mujer. Satanás es un malévolo ser espiritual, es un ángel caído. Un dragón es un símbolo aterrador. Escarlata es el color de la destrucción por las llamas y el derramamiento de sangre. Hace énfasis en la naturaleza despiadada y cruel, destructiva y mortal del mismo diablo. El diablo no está jugando. Es un enemigo de Dios y de todo lo que Dios ha creado y representa. Es enemigo de nosotros. Nos quiere destruir. Al dragón se le describe que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Al diablo Dios le ha permitido gobernar en este mundo desde la caída, y seguirá haciéndolo hasta que suene la 7ª trompeta y se cumpla lo que dice allí en Apocalipsis 11:15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amados míos, no se enamoren de un reino terrenal. En todos los reinos está la influencia del mismo diablo. Por misericordia, en algunos países han llegado algunos cristianos hasta las posiciones de autoridad, pero el sistema de pensamiento que impera y gobierna en toda sociedad humana está dirigido por el mismo diablo. Las 7 cabezas con sus 7 diademas. Diademas son coronas reales que simbolizan poder y autoridad. Esas 7 diademas representan 7 imperios mundiales que de manera consecutiva se han desarrollado en la historia misma bajo el dominio del mismo diablo. Se los menciono: Egipto,
Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y por último, el futuro imperio del anticristo. En Apocalipsis capítulo 17, verso 9 y verso 10 dice: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El último reino será gobernado por el anticristo, una confederación de 10 naciones que va a salir de una institución, podría ser de la ONU o alguna otra institución mundial, donde se va a quedar el poder en manos de 10 naciones o 10 reinos. Los 10 cuernos representan los reyes que gobernarán bajo el anticristo. En Apocalipsis 17:12 dice la palabra: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El cambio de las diademas de las cabezas del dragón a los cuernos de la bestia muestra la diferencia de poder de los 7 imperios mundiales consecutivos y los 10 reyes bajo el anticristo. Es curioso, pronto estaremos estudiando sobre Daniel, cuando uno llega a la profecía de Daniel, donde el rey Nabucodonosor tuvo un espantoso sueño de una imagen que describía su gobierno, su imperio babilónico, y después fue degradando hasta llegar a los pies con los 10 dedos. Empezó con el oro y terminó con el barro. Es como que la calidad de los gobiernos cada día se iba degradando. Y a lo largo de la historia los gobiernos humanos moralmente se van degradando y degradando. Pero es interesante que junto con la degradación moral, los gobiernos humanos van haciéndose de un poder cada vez mayor y más despiadado. Todos los imperios quedarán pequeños comparado con el último imperio. Todos los reyes estarán opacados por esa figura siniestra del tiempo final. En el lenguaje de la visión de Juan, la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y dice que la arrojó sobre la tierra. Las alusiones a los ángeles del dragón en los versículos 7 y 9 indican que las estrellas del cielo eran ángeles. A los ángeles se les describen, por ejemplo, en el libro de Job, como estrellas, y en otros pasajes bíblicos. Cuando Satanás cayó, si usted quiere leer sobre esto, puede leer Isaías 14. Arrastró la tercera parte de las huestes celestiales con él. Estos ángeles se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Junto con su derrotado líder, fueron echados del cielo sobre la tierra. Aunque fue arrojado de la morada del cielo, en el cielo, Satanás en la época actual sigue teniendo acceso a la presencia de Dios. Y ustedes me dirán, ¿cómo lo sabemos? En el libro de Job. Allí cuando Dios se reunió con los hijos de Dios, con sus hijos, estaba Satanás. Y también en Apocalipsis se nos dice, en el capítulo 12, verso 10, dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido a la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Pero llegará un momento en que Satanás será plenamente excluido del cielo, y esto será después de su derrota ante Miguel y sus ángeles. Esta derrota se va a producir durante la tribulación y Satanás va a perder el acceso al cielo como lo tiene ahora. Ahora, dice Juan que vio que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Su hijo es Jesucristo, tan pronto como naciese.
Ahora, luego de fallar en su intento de destruir al pueblo de Dios y al linaje mesiánico, Satanás intentó asesinar al Mesías antes de que pudiera realizar su obra salvadora. Si usted mira con este lente toda la historia, y específicamente como aparece en los evangelios, ¿recuerdan la matanza de los niños? Herodes. Satanás atacó a Jesús primero a través de Herodes, quien intentó matar al niño. Al principio de su ministerio terrenal, nuestro Señor se enfrentó en el desierto con Satanás, y allí en el capítulo 4 de Mateo, en los versos del 1 al 11, se describen las tentaciones, como una tras otra intenta apartar a Jesús del propósito para el cual Él había venido. Llegó un momento en que le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adoraras. Y el Señor le dijo: no, Satanás. Ahora, esto que le ofreció Satanás a Cristo y que Jesús rechazó, Él va a tomar control, pero en sus términos, no en los términos del diablo. Y también es interesante que lo que Cristo rechazó, el anticristo lo aceptará. El diablo le dará la misma oferta y él tomará esa misma oferta. El anticristo será un ser humano como otros. Algunas personas han pensado más allá de eso, pero será un ser humano, o nacerá como un ser humano normal, aunque con poderes y cualidades únicas, hasta que llegará un momento, él voluntariamente se va a someter al diablo y voluntariamente lo va a adorar, exactamente lo mismo que hizo Judas, hasta que llegó un punto en que dice la Biblia que Satanás entró en Judas y llevó adelante su perversa misión. Va a llegar un punto en que Satanás gobernará totalmente las acciones del anticristo. Ahora, lo intentó allí en la tentación, los esfuerzos fueron en vano. Satanás trató de usar al pueblo de Nazaret para matar a Jesús. Ustedes recuerdan cuando intentaron lanzarlo con un despeñadero y él se fue en medio de ellos. Escapó porque no era el tiempo. Pedro mismo le dijo en una ocasión: Señor, que de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Ahora, no significa que Pedro estaba endemoniado. Significaba que en ese momento, con las intenciones que tenía, estaba siendo usado por el diablo. El diablo sabe cómo moverse, pero tiene una meta clara, un propósito claro. Él no quería que Jesús llegara a la cruz y resucitara. No pudo evitar esto. Sabe que su sentencia ha sido dictada. Está bajo libertad condicional. Pero aún así sigue creyendo que él podrá evitar eso. Y que sí merece el lugar que él cree que merece. Hermano, la persona orgullosa es así. Imagínense el padre del orgullo. El hijo varón, verso 5 y verso 6. Regresamos al capítulo 12. Verso 5 y verso 6. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. A pesar de todos los implacables esfuerzos del diablo para evitarlo, Israel dio a luz un hijo. Sabemos que Israel en su gran mayoría es incrédula, pagana, sigue rebelde al Mesías, pero tuvo un privilegio, y fue que de allí salió el Mesías, dio a luz el Mesías. La Biblia pone de relieve que Jesús era del linaje judío, hijo de Abraham, miembro de la tribu de Judá, descendiente de David. Pero tampoco el diablo podrá impedir que Cristo rija con vara de hierro todas las naciones. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el milenio. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre esto. Algunos quieren obviar el milenio, evaporarlo y decir que eso habla de la eternidad.
Hay detalles en la Biblia que hacen imposible esa interpretación, porque son detalles asociados con la vida que usted y yo conocemos hoy. Porque se habla de naciones, se habla de que los cristianos vamos a reinar con Cristo, se habla de cambios en la naturaleza, los animales vivirán en paz, las cosechas producirán frutos, Israel vivirá en paz. Muchos pasajes que hablan sobre esto y que menciona que Él va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Cuando comience el milenio, solamente van a entrar creyentes, aquellos que sobrevivieron los 7 años de tribulación. Todos los impíos y rebeldes serán destruidos. Comenzará la generación solamente de creyentes. Cristo estará gobernando sobre cristianos, solo sobre cristianos. Ahora, sabemos que al final del milenio, cuando los 1000 años se cumplan, mientras Satanás está atado, su influencia estará limitada. Pero eso no va a evitar que la gente peque, porque para pecar no hace falta el diablo. Quiere decir que esta realidad va a demostrar que el pecado no se realiza porque el diablo obliga a la gente a pecar. No. En el milenio van a estar viviendo solo creyentes, solo cristianos, gobernados por Jesús. Y aún así, les van a nacer hijos, se van a reproducir. Acuérdense que estamos hablando de 1000 años. Esos hijos de creyentes no van a ser creyentes. Necesitan un encuentro con Cristo, pero con una naturaleza pecaminosa. Y se van a rebelar contra el Hijo de Dios. Fíjense hasta qué punto que cuando Satanás sea suelto, va a encontrar gente que va a estar dispuesta en su última rebelión a tratar de levantarse una vez más contra el Hijo de Dios. Pero mientras Cristo va a regir con vara de hierro, el hierro nos habla de autoridad, una vara que no puede quebrarse. Se refiere a la firmeza del gobierno del Señor. Si usted me pregunta, ¿Cristo va a estar físicamente en la tierra? Sí va a estar físicamente, con el cuerpo glorificado que ascendió a los cielos, pero va a estar físicamente. Podrá estar en un lugar, Jerusalén, la palabra habla sobre esto. Ahora, dice la Biblia que Satanás intentará una vez más. Entre la encarnación de Cristo y su coronación estuvo su exaltación, cuando fue arrebatado para Dios y para su trono en su ascensión. El diablo no pudo evitar que Cristo resucitara y ascendiera. Es un adversario derrotado, pero no se rinde. Fue incapaz de impedir el nacimiento, la ascensión y el gobierno de Cristo. Seguirá atacando al pueblo judío. Él ha estado instigando ya la masacre genocida de judíos en Europa, así como la muerte de muchos miles de judíos a lo largo de la historia. Durante la tribulación, Satanás, hermano, busque ahí cómo Israel, un pueblo bien pequeño, ha logrado sobrevivir rodeado de leones. Es la única nación democrática en ese lugar lleno de dictaduras y gobiernos despóticos. Es más, los musulmanes tienen privilegios en Israel que los judíos no tienen en sus zonas. Constantemente están buscando la manera de hacerlos desaparecer. Durante la tribulación, Satanás aumentará sus esfuerzos de destruir al pueblo judío. Quiere evitar que la nación se salve. Él quiere evitar que hayan personas que entren al reino milenario, y por eso tratará de matar a los judíos. El blanco, Israel. Ahora, en una breve visión de lo que se describe más detalladamente en los versos 13 y 17, Juan observó que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Miren, habrá una época de luna de miel entre los judíos y el anticristo. Esto permitirá que los judíos construyan su templo, donde está actualmente la mezquita de Omar, un templo musulmán
que dicen ellos allí ascendió Mahoma al cielo. Hoy es imposible que Israel pueda construir su templo allí. Los judíos ortodoxos ya tienen todo preparado para esto. Pero tendrá que venir alguien que haga posible esa construcción, y ese alguien será el anticristo. Ahora, va a llegar un punto en que el anticristo va a destruir a las rameras. La ramera es una religión falsa, apóstata, que está compuesta por toda la basura que ha estado componiendo la religión a lo largo de la historia. Imagínense todos los apóstatas, todas las creencias. Es el concepto de que todos los caminos llevan al cielo. Todos los dioses son lo mismo. No importa la religión que tú tengas. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermana. El Dios de la Biblia lo aguanta todo. La gran mentira de Satanás. Ah, el mensaje de la Biblia, eso es intolerancia. Cristiano fundamentalista es sinónimo de atraso. Son un peligro que hay que desaparecer de la sociedad porque son un cáncer. Esto que yo estoy diciendo es lo que va a decir el anticristo. Pero va a llegar, hoy ya se escuchan sus ecos. Se escuchan, hermanos. Ahí están. Ahora, va a llegar un momento en que el anticristo va a decir: se acabó la religión. Ahora la religión soy yo. Se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Mateo 24 dice a los judíos: cuando veáis la abominación desoladora. Dicen que va a levantar allí una estatua que dice la palabra que podrá hablar y obligará a que todo el mundo le adore. Ahí se va a romper la luna de miel con los judíos. Los judíos no van a aceptar esto y van a ser perseguidos como bestias. Muchos ya se habrán convertido y otros se van a convertir en ese tiempo. Dice la palabra que huirá la mujer al desierto. Israel va a escapar al desierto. Es una historia muy parecida a lo que ya ocurrió cuando Faraón, Dios libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo llevó al desierto con Moisés. ¿Cómo sobrevivió Israel? Por la mano protectora de Dios. Dice que Dios tiene preparado un lugar. Hermanos, no sabemos dónde es ese lugar. Yo personalmente, es mi opinión, me uno al grupo de muchos, pero eso no está en la Biblia. Pero estoy aclarando, no vayan a decir que yo dije. Usted métase en Google y ponga ahí la palabra ciudad de Petra. Siempre, desde que por primera vez escuché esta ciudad y he estado mirando fotos, la he estado viendo en el satélite, he leído sobre ella, hay un documental sobre ella. Me llama la atención grandemente esta ciudad de Petra, que fue construida, donde, si no me equivoco, vivieron los edomitas. En esta ciudad, es una ciudad construida de piedra, en el mismo desierto, cerca de Jordania. Esta ciudad es casi imposible accesar a ella. Es imposible, creo que accesar a ella por transporte normal, la gente entra en camello y otra. Es una ciudad escondida en el mismo desierto. Por ejemplo, para que ustedes sepan de cuál es Petra, todos los que vieron la serie Indiana Jones, la serie de Indiana Jones, saben quién es, por Harrison Ford. En una de las películas, él llega a un lugar donde se ve la entrada de una ciudad en la misma piedra. Esa ciudad es la ciudad de Petra. Ustedes busquen Petra y van a ver allí. Es algo impresionante cómo esa ciudad se ha construido en el mismo desierto, con todo lo que tiene una ciudad labrada en la misma piedra. Y muchos consideran que este podría ser un lugar donde Israel escape bajo la persecución del anticristo. Lo interesante es que no va a poder llegar a ellos el anticristo. ¿Cómo van a sobrevivir? Bueno, para Dios no es imposible sustentarle de la misma manera que sustentó a Israel cuando estaba en el desierto. Si lo hizo, lo puede volver a hacer. Dios frustrará los planes del diablo de destruir a Israel durante la tribulación, ocultando a su pueblo. Mateo capítulo 24 habla sobre esto. Si ustedes observan este pasaje de Mateo 24,
es específicamente un pasaje tribulacionista donde Dios le está hablando especialmente a los judíos. Me he encontrado cristianos que generalmente ya han pensado que Mateo 24, esto es para nosotros. ¿A usted nunca le ha llamado la atención que en Mateo 24 no se habla absolutamente nada de la iglesia? ¿Y saben por qué? Porque la iglesia no estará aquí. Pero pastor, ahí se mencionan los elegidos. Los elegidos no son la iglesia, son los elegidos durante ese periodo. Mateo 24, del 15 al 21. Yo no voy a leerlo, pero allí habla todo esto de las advertencias que le hace a Israel. Por ejemplo, dice: cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a Daniel y ver donde Daniel habló eso. Dice: los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad por vuestra huida, no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, no significa, como algunos han interpretado, no, en los tiempos del fin los días van a durar menos. No, hermano, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que la tribulación que experimentará Israel durante ese tiempo va a tener un fin. 3 años y medio finales será. Dios pondrá fin. Si no, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjense que aquí hay elementos muy asociados con los judíos. Hay que ser bastante cañonero para meter la iglesia ahí. De hecho, ¿qué significa para nosotros la abominación desoladora? Nada. ¿Qué significa Judea, día de reposo? Vaya, usted tiene que espiritualizar demasiado esto para que encaje. Si usted sigue la cronología de Mateo 24, encaja perfectamente con Apocalipsis 6. Es un rompecabezas que se arma con la misma palabra. Ellos huyen al desierto. Y ahora sí le digo que la Biblia no dice cuál es el lugar. Donde quiera que esté, van a ser sustentados y defendidos por Dios, como lo fueron sus antepasados 40 años. Israel permanecerá por 1260 días. ¿Qué es 1260 días? Saque la cuenta. ¿Saben lo que es? Hermano, el rompecabezas encaja 3 años y medio. Es la última parte de la tribulación. Es lo que la Biblia llama, ya vimos Mateo 24, 21, la gran tribulación. Los judíos que queden atrás en Jerusalén estarán en la influencia de los 2 testigos. Muchos serán redimidos. Al final se va a cumplir, porque Dios lo dijo. Romanos 11, 26. ¿Qué dice Romanos 11, 26? Y luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. ¿Qué dice aquí? Lo que dice: la gran guerra cósmica de los siglos entre Dios y Satanás, que comenzó con la rebelión de Satanás, está preparada para llegar a su fin. En este pasaje Juan dio información muy importante sobre esta guerra. Presentó las figuras principales. Por eso, amados hermanos, tenemos que volver nuestra mirada hacia el escenario profético de hoy. Lo que está ocurriendo. Allí está Israel. Las condiciones están creadas para que se levante un líder. Cada día la presión es mayor para un mundo globalizado. Déjeme ver cómo les puedo decir. Un nuevo orden mundial. Y es interesante porque Trump a lo largo de la historia lo han criticado por decir disparates. Bueno, a lo largo de la presidencia. Pero en estos días dijo algo que pone a uno a pensar. No sé si fue original de él o alguien se lo dio. Pero dijo: el nuevo orden mundial es preocuparse por resolver los problemas del mundo y no te importa los problemas de tu país. Y es cierto. Esa define la ideología que va a tener el anticristo.
el mundo primero, Estados Unidos de América después. Esa va a ser la única manera que va a lograr que Estados Unidos baje la guardia y entre en la locura de su amor por el anticristo. Hermanos, abra los ojos porque esto está a las puertas. Yo no pongo mi fe en ningún gobierno, pero yo no puedo hacerle juego al anticristo. Por eso yo tengo que ir a votar y votar por mis principios. No se trata de un partido, una ideología, de lo que yo creo. Por eso uno tiene que informarse y averiguar qué es lo que cree cada uno. Hoy en día se está llamando la atención hacia el mundo. El mundo. Cero frontera. Cada cual puede ir al país que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana. Religión, una sola. Una sola moneda, un solo gobierno. Y yo lo he dicho otras veces, esa es precisamente la ideología demócrata de este país. Por eso yo dije, y vuelvo a repetir, creo que cuando el anticristo se levante, este país va a estar gobernado por demócratas. Y piensen esto que voy a decir ahora. Con el rapto de la iglesia, van a desaparecer todos los cristianos de este país. Se va a acabar cualquier influencia que podamos ejercer. Por eso la gente pregunta, ¿qué pasa que Estados Unidos no aparece en la profecía? No aparece en la profecía porque dejará de ser el imperio que es y la nación que es, y será una más sobre la que el anticristo tendrá control. Como pacifista va a llamar a la gente a entregar las armas. No hace falta más guerra, tenemos que vivir en paz, vamos a lograr el paraíso en la tierra. Pero este demonio mentiroso lo que hará es que va a recoger las armas y las va a esconder para tenerlas él. Eso no podrá evitar rebeliones y revoluciones que se van a formar en diferentes naciones. Eso está en la Biblia, hermanos. ¿Estás tú preparado para eso? Se le ha llamado a Israel el reloj de Dios porque ese reloj ya echó a andar. Muy pronto usted verá más cerca todas estas cosas. Yo espero que no lo contemple. Porque si usted ve estas cosas, es porque se quedó. Y se quedó porque no aceptó a Cristo como su Salvador. El momento para arrepentirse y poner su fe y esperanza en Jesús es ahora. Que el Señor bendiga. Amén.